Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Nunca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mi esposo, Señor, que es el portador de esta enseñanza. Espíritu Santo, guíalo e ilumina su mente y su corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a la enseñanza. Aleluya, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos haciendo. Y ya tienen ustedes su material ahí, ¿verdad? Hace 8 días vimos la segunda lección del estudio bíblico, la iglesia. Y vimos el plan, vamos a recordar un poquito ese plan que es el nacimiento de la iglesia, que son los daños causados a la iglesia, la reforma de la iglesia, el avivamiento de la iglesia. Estoy leyendo la página 1, si están para que estén conmigo ahí. La página 9, sí, bueno, la lección, página 1 de la lección 2. Y el avivamiento de la iglesia, ¿no? Los objetivos era descubrir lo ocurrido en el día de Pentecostés y los eventos que le siguieron, explicar por qué surgieron problemas en la iglesia, explicar 3 enseñanzas bíblicas restauradas por Lutero, y el cuarto es explicar por qué se necesitaba un avivamiento. Amén. Y miramos las aplicaciones. ¿Se acuerdan las preguntas que nos hicimos ya? Vamos a mirar entonces si tenemos bien las respuestas, ¿de acuerdo? Que no teníamos la hoja de respuestas, pero ya la tengo acá, entonces vamos a mirar la hoja de respuestas. ¿Le parece? Para que miramos si todos los tenemos bien. Bien, a la primera pregunta, ¿qué era lo que decía la primera pregunta? ¿Cuándo ocurrió? Pero ahí decía que pusiéramos las letras o algo así. Ah, bueno, ¿cuándo ocurrió? Ah, ¿cierto? En el día de Pentecostés. Listo, esa es la respuesta bien, que está bien. La B era, ¿qué decía la pregunta? ¿Cuáles dos acontecimientos extraños ocurrieron en el salón? Ok, entonces la respuesta es que hubo un ruido y lenguas de fuego. Ok, sí. Y la C decía ¿qué? Los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en un idioma desconocido. Amén. Bien, la segunda. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Algunos se burlaban de los creyentes. Esa es la respuesta. Se burlaban de los discípulos y los juzgaban. Ok. Bueno, sí, igual, sí, está bien. La tercera. Bueno, la respuesta es, dijo que Jesús, a quien habían crucificado, era el Cristo. El Cristo, ok. ¿Sí lo tienen bien ustedes?
Bueno, sí, igual está diciendo que Él es el Cristo, ¿no? La cuarta. A, aprendieron de los apóstoles. B, oraron juntos. C, disfrutaron de compañerismo. Y E, comían juntos. Listo, la quinta dice... Sí. La respuesta era: la iglesia crecía diariamente. Creció y se multiplicó. Esa es la respuesta. Sí. No, que la iglesia crecía diariamente y se multiplicaba. Y creo que quedamos en la 6, ¿cierto? Sí, quedamos en la 6. ¿Qué decía la 6? Ay, pero no estamos con el micrófono, entonces no va a quedar grabado. Bueno, la respuesta a la C, a la B, a la 6 era la B, para proveer mejor ayuda, protección y unidad. ¿Sí lo tienen? Ok. Listo, entonces estábamos bien, hasta ahí estábamos perfectamente bien. Ok. La B. Solamente la B, sí. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Ya vimos el punto A, que era el nacimiento de la iglesia. Ahora vamos a ver el punto B, que está en la página 12, que es los daños causados a la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche y este estudio de la palabra, y te pedimos que seas tú enseñándonos, ayudándonos, Señor, y bendiciéndonos, Señor, para que podamos entender todo acerca de la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, y permite que otros también lo puedan ver y puedan estudiarlo, los que no pudieron venir en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, en este punto B vamos a ver el segundo objetivo. ¿Cuál era el segundo objetivo? Si alguien me lo quiere leer, por favor. Explicar por qué surgieron problemas en la iglesia. Muy bien. Dice que con el paso del tiempo, los emperadores cristianos, entre comillas, gobernantes, trataron de controlar a la iglesia y ésta se envolvió en la política. Pasa lo que hoy en día está pasando, ¿no? Que la iglesia se involucra con la política, y hoy por eso hay muchos pastores que son reacios a que a su iglesia vaya gente a hablar de política, porque realmente la iglesia no se utiliza para eso, ni para predicar de política, ni para hablar, ni para hacer proselitismo político, es lo que llamamos comúnmente. Pero como supuestamente los emperadores, entre comillas, eran cristianos, porque se acuerda que hablamos del emperador Constantino. Él supuestamente era un cristiano, un creyente, digámoslo así. Y él quiso como legalizar el cristianismo en el Imperio Romano. Dijeron: no, así es que se va a hacer, de ahora en adelante nos vamos a llamar cristianos. Eso fue lo que él dijo. Entonces por eso se involucra la iglesia con la política. Ahora, los dirigentes de la iglesia, dice ahí en la página 13, llamados obispos, comenzaron a pelear entre sí por el control de las grandes ciudades. Siempre que hay política, como diciendo política y religión, entonces siempre la gente quiere como adueñarse de la ideología de la gente, y por eso dice aquí que comenzaron a pelear y por ese control de cada ciudad, ¿no? Y algunos miembros de la iglesia olvidaron el propósito de la existencia de la iglesia. Ahí comienza a olvidarse, y por eso todo esto siempre trae como daños a la iglesia, ¿no? Dice que aproximadamente a los 500 años después del nacimiento de Cristo, Roma fue destruida. Que para el año 1000 después de Cristo, los cristianos del Oriente no tenían relaciones con el Occidente. Entonces hubo una ruptura, y por eso es que Constantino
rompe con Roma y se establece en Constantinopla. ¿Se acuerdan que se llamaba Constantinopla el lugar donde él se estableció? Y ahí es donde nace la iglesia ortodoxa, ¿sí? Por este emperador Constantino. Entonces ellos hacían todo diferente a lo que empezaron a hacer en Roma, y por eso en Roma nace la religión católica, y en este lado la religión ortodoxa, que era muy parecida al cristianismo. ¿En cabeza de quién? De Constantino. ¿Ok? Era uno de los emperadores que fue un emperador de Roma. Algunos cristianos, dejaron de ser miembros de la iglesia, pues deseaban vivir sin contaminarse del pecado que existía tanto dentro como fuera de la iglesia. Se apartaron del mundo y de los creyentes menos espirituales. Y aquí surge algo que también nosotros hemos oído hablar de eso, y son los monasterios, ¿se acuerdan? Entonces dice que se unieron a las comunidades especiales llamadas monasterios. Estas son por lo general, en estas por lo general, los monasterios tenían altas murallas para mantener el mundo afuera. O sea que ellos querían como meterse en un lugar para no contaminarse con el mundo y decir que ellos eran verdaderos cristianos y que ahí sí vivían una verdadera fe. Y en cierta forma yo estoy mirando, a veces era como bueno hacerlo, pero también era malo, porque solo se enfrascaban en lo que ellos hacían, y de tanto estar esas personas encerradas en monasterios, eso se convirtió en un lugar de maldad, de pecado y de todo. ¿Ve? Entonces dice, y se unieron a unas comunidades especiales llamadas monasterios. En estas, por lo general, los monasterios tenían altas murallas para mantenerse o para mantener el mundo fuera. Hay una pregunta. ¿Qué dice esa pregunta? Amén. Dice, los monasterios hicieron buenas contribuciones, pero también tuvieron muchos defectos. ¿Sí? Algunos se convirtieron en centros de aprendizaje. Sus habitantes fueron los primeros en llegar con las enseñanzas del Evangelio a muchos lugares. Aproximadamente en el año 500 después de Cristo, llevaron el Evangelio a Europa, a Inglaterra en el año 700 y a Escandinavia en el año 1000. O sea que digamos que el enfoque de ellos, como el objetivo de ellos era no contaminarse con el mundo, pero dar enseñanza, también que el Evangelio se propagara y llegara a otros lugares, ¿cierto? Eso era como la ideología de ellos. Pero también surgieron problemas. Las altas murallas de los monasterios aislaron a sus habitantes del mundo exterior y de las necesidades de los demás. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos construyeron los monasterios como cárceles prácticamente, ¿no? Como que solamente estaban allá adentro aprendiendo y haciendo cosas, pero no se daban cuenta que también eso surgieron problemas. ¿Sí? Es como si nosotros dijéramos, bueno, Veraca, vamos a dejar esto cerrado y de aquí no salimos, ¿sí? Para no contaminarnos con el mundo, pero pueden surgir problemas. Y mire lo que pasó, dice que las altas murallas de los monasterios aislaron a sus habitantes del mundo exterior y de las necesidades de los demás. Entonces ellos empezaron a no fijarse en las necesidades de la gente, sino solamente se concentraron en ellos. ¿Ok? No podían ayudar al mundo de esa manera, pues lógico, porque se convirtieron en monjes, lo que llamábamos nosotros monjes en los monasterios, ¿no? Aislados de todo el mundo. Dice que se preocupaban más por sus propias almas que por las de los demás. ¿Ve? En ocasiones los monasterios se convirtieron en centros de pecado. ¿Sí ven? Las murallas no podían detener el avance del pecado. ¿Sí ves? Entonces, por más que se aislaron y dijeron, no nos contaminemos con el mundo, pero las murallas no fueron una barrera para que se contaminaran de pecado. ¿Ve? Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es que comienzan a surgir problemas en la iglesia. Aquí vamos a ir a una aplicación, ¿cierto? Para responder la pregunta número 7. ¿Qué dice la número 7? Dice, encierre en un círculo la frase que mejor explique por qué la iglesia comenzó a experimentar problemas. A, creció demasiado. B, la gente dejó de asistir a la iglesia. C, a la iglesia se le olvidó que había sido llamada para ministrar
ante las necesidades de los demás. Y D, los cristianos deseaban convivir con gente pecaminosa. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Qué dice la C? Amén, esa es la respuesta, la C. Se les olvidó, y por eso es de estar metidos en las 4 murallas, por decirlo así. Ellos se les olvidó, solo ellos miraban las necesidades que ellos tenían, pero no miraban las necesidades de la gente de afuera, y por eso se convirtió eso en un problema bien tremendo. ¿Ok? Eso puede pasarnos a nosotros, o mejor, de pronto nos está pasando. Uno mira más las necesidades de los que están aquí adentro que los que están afuera, ¿no? Entonces uno bueno, en cierta forma uno dice, ¿qué me importa que la gente allá tenga hambre o que la gente no conozca a Dios? ¿Cierto? A veces nos puede pasar. Y se puede convertir eso como en esa indiferencia que puede tener hoy la iglesia con la gente de afuera. Porque yo creo que nosotros hemos sido llamados aquí en la iglesia para aprender, para ser ministrados, para que la palabra nos enseñe, nos aliente y nos bendiga, pero no nos quedemos con eso, sino que salgamos y le digamos a la gente que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los perdona, que hay un Dios que los salva, ¿cierto? Y no solamente eso, porque a veces les decimos solo eso, pero si la gente tiene hambre o tiene alguna necesidad, pues lo bueno es llevarle un mercado o llevarle ropa o llevarle algo para su necesidad. Entonces yo creo que la iglesia de hoy también necesita aprender que nosotros no solamente somos de adentro, sino de afuera también. Claro, aquí aprendemos, aquí nos levantamos, aquí comenzamos a crecer, a madurar y a aprender para ir a dar afuera también. Amén. Muy bien, vamos a mirar entonces la parte C. La parte C habla de la reforma de la iglesia, que es el objetivo número 3, donde dice que explicar 3 enseñanzas bíblicas restauradas por Lutero. ¿Ustedes se acuerdan quién era Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero? ¿Saben quién era? Amén. Lo podrían ver como una rebelión, pero pues no, dejó eso y más bien empezó como a ver las cosas como Dios. Podríamos decir que él empezó a mirar la Biblia y a aprender y a conocer que lo que se decía en la palabra estaba en contra de lo que decían el clero y la iglesia romana. Pero para que ustedes se acuerden quién era Martín Lutero, recuérdenlo siempre porque fue el reformador de la iglesia protestante en el siglo XVI. Él fue el reformador de la iglesia. Entonces dice, con el paso de los años surgieron muchos errores dentro de la iglesia, ¿sí? Las ceremonias paganas o impías tomaron el lugar de la libertad del Espíritu Santo. Las religiones paganas fueron cambiadas un poco para que parecieran cristianas. La feligresía o las personas en la organización de la iglesia cobró más importancia que una vida piadosa. ¿Sí? ¿Sí es lo que puede llegar a correrle a una iglesia o a meterse cuando se mete el mundo en la iglesia también? A los bautizados se les consideraba cristianos aunque siguieran viviendo en pecado. Miren eso, esos errores tan terribles. Cuando algunos trataron de hacer volver a la iglesia al camino de la verdad, ¿qué pasó? Fueron rechazados. Cuando Dios enviaba el avivamiento, mataban a los dirigentes. Entonces, por eso es que la iglesia primitiva comienza en Hechos y comienzan predicando, pero también comienza la persecución. ¿Sí? Los persiguen, los apedrean, los matan. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se desvió y comenzó a tener una religión en vez de una relación con Dios. Entonces la gente comenzó a tener dogmas y a hacer una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Entonces por eso Martín Lutero aprendió de la palabra y dijo, no, esto no es así, a mí me parece que esto no debe ser así. Y ahí es donde empiezan las reformas. ¿Se acuerda que él va a la catedral de, ¿cómo se llamaba esa catedral? Wittenberg, y clava las 92 tesis que él había hecho. 99 tesis que él había puesto, que era todo lo contrario a lo que decían los de la religión oficial. ¿Sí? Entonces por eso él fue desterrado, lo sacaron
y también le fue exiliado. Dice la historia que él fue exiliado en Alemania. Lo tuvieron que esconder porque lo iban a matar también. Y allá en un lugar donde él estaba escondido, él hizo la primera traducción de la Biblia al latín. Perdón, bueno, no recuerdo ahorita, pero él hizo una traducción de la Biblia como era. Amén. Bien, eso son cosas a grandes rasgos, porque si nos podemos estudiar a profundidad todo lo de Martín Lutero, es muy bueno, pero aquí vamos a mirar así como para que nos ayude un poquito a comprender qué fue la reforma de la iglesia. El principal reformador entonces de la iglesia se llamaba Martín Lutero. Bien, vamos a mirar ahí donde dice cambios en la enseñanza. Dice, ¿alguien quiere ayudarme a leer? Con el micrófono para que se escuche en la grabación si se queda. Cambios en la enseñanza. Pero poco después del año 1500 después de Cristo, se inició un cambio espiritual. Lo Amén. comenzó un hombre, Martín Lutero, que habitaba en un monasterio. Este había tratado de hallar a Dios, había obedecido a la iglesia, se había aislado del mundo, ayunaba y golpeaba su cuerpo, pero no podía hallar a Dios. Después de algunos años, comenzó a estudiar la Biblia seriamente. Es que miren lo importante que es estudiar la Biblia, ¿sí ven? Entonces, por eso es que en cierta forma fue bueno y malo lo de los monasterios, ¿no? Porque él también se convirtió en un monje, se metió allá para estudiar, para esto, pero no hallaba a Dios. ¿Por qué? Porque se inventaron una clase de dogmas, de leyes, y eso no les hacía encontrar a Dios. Ellos hacían lo que, sí es mejor estar aislados y ayunen y fuera del mundo para que no se contaminen. Y como dice acá, ayunaba y golpeaba su cuerpo, pero nunca podía hallar a Dios. Eso es lo que podemos ver hoy en día, por ejemplo, con la gente del mundo, ¿no? Oh, sí, yo voy a la misa, yo voy a la iglesia católica, yo hago esto y esto, pero nunca hallan a Dios. O hacen peticiones, hacen sacrificios y suben al monte alto que llamamos aquí en Bogotá, Monserrate, y suben de rodillas para pagar una penitencia, ¿no? Y creen que eso es buscar a Dios, pero cuando llegan allá a la cima, lo que llegan es con las rodillas llenas de heridas y todos maltratados y no pasó nada, ¿cierto? Se cansados y mejor dicho acabados y no pasó absolutamente nada. Bien, no se puede hallar a Dios de esa forma. Lo que le pasó a Martín es que él comenzó a estudiar la Biblia y mire lo que dice acá, seriamente. Y finalmente encontró la respuesta a su búsqueda y es donde está en Romanos capítulo 1, verso 17, donde dice en esta versión, mas el justo por la fe vivirá. Si quieren leámoslas en las otras versiones. Romanos capítulo 1, verso 17. Ahí fue donde él encontró la respuesta a lo que él estaba buscando. Aquí en la TLA dice, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Amén. Ve, mas el justo por la fe vivirá. En otra versión, ¿qué dice? A ver, ¿tienen por ahí otra? Miren el micrófono. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. ¿Esa es la nueva traducción viviente? Ok. Bien. Entonces es por la fe, no por los dogmas, no por la religión, no por las cosas que podamos hacer nosotros piadosamente, pero sin ningún fruto. Por la fe, Martín Lutero fue puesto en la debida relación con Dios. A sus seguidores se les llamó protestantes. Estos explicaban sus enseñanzas con las frases: solo las Escrituras, solo la fe y solo la gracia. Si ve que aquí hay tres enseñanzas muy especiales que sacaron los protestantes en cabeza de Martín Lutero. Dice, solo las Escrituras, solo la fe y solo la gracia. Y yo creo que es a lo que nosotros hoy debemos apuntar.
Porque hoy hay una cantidad de religiones, hoy hay una cantidad de dogmas, una cantidad de personas que están tratando de llegar a y buscar a Dios, pero se inventan cosas. Entonces surgen sectas falsas, surgen muchas cosas que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cierto? Y por eso la gente no quiere nada con Dios, porque dice, no, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y no llegamos a ningún lado. Entonces, por eso es que pasa tantas cosas. Pero si volviéramos a la palabra, a lo que son las escrituras, a lo que es la fe y a lo que es la gracia, entenderíamos bien esta frase. Dice, solo las escrituras se referían a que solo la Biblia era la guía segura, ¿sí? Para la fe, no la tradición, porque se convirtió en tradición todo, y es lo que hoy vemos, tradición en todas las cosas, ¿no? Ahora, con la frase solo la fe, enseñaban que el ser humano podía reconciliarse con Dios por medio de la fe, ¿sí? Entonces aquí hay tres enseñanzas muy buenas. Solo las escrituras, que se refería a que solo la Biblia era la guía, no había otro libro, no había otras cosas que se inventaran leyes o cosas que se inventaran para que dijeran que eso era la verdadera palabra. Con la frase solo la fe enseñaban que el ser humano podía reconciliarse con Dios por medio de la fe. Por eso dice Romanos 1:17 más, el justo por la fe vivirá. Ahora, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para ganar el favor de Dios. Y por eso con la frase solo la gracia enseñaban que el ser humano puede estar bien con Dios por lo que Cristo realizó en la cruz. Dios da gratuitamente a quienes creen. O sea, la gracia es un regalo, digamos que la salvación es un regalo. Nosotros no tuvimos que comprar nada. Y por eso es que Dios da gratuitamente a los que creen en Él. Amén. Entonces mira las tres enseñanzas, tengámoslas en cuenta porque aquí vamos a mirarlas en esta aplicación donde hay dos preguntas, la número 8 y la 9. La número 8 dice, ¿por qué se necesitaba el avivamiento en la iglesia? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que se necesitaba el avivamiento en la iglesia? Porque la iglesia se ha desenfocado. ¿Qué otra cosa? Porque la respuesta es esta, porque habían muchos errores en enseñanza y práctica. ¿Sí ve? Entonces enseñaban unas cosas y practicaban otra. ¿Ve? Se apartaban pero no eran santos, convivían con el pecado. Y esto me recuerda cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y tuvo que discutir con los fariseos, con los saduceos y con todos los religiosos de su época, y por eso Él viene a impartir un evangelio, una vida de Jesús de la gracia. Porque dice, no sean como ellos que se muestran cuando ayunan, que se muestran que leen las escrituras, pero hacen todo lo contrario, ¿sí? Y eso sí que les dio duro, porque Él los confrontó, Él los señaló y les dijo cosas muy fuertes. Entonces estaban haciendo cosas diferentes, ¿no? Por eso habían muchos errores en enseñanza y en práctica. Esa es la respuesta a la número 8. Habían muchos errores en enseñanza y en práctica. En enseñanza y práctica. En la 8. ¿Por qué se necesitaba el avivamiento de la iglesia? Porque habían muchos errores en la enseñanza y en la práctica. Entonces se necesitaba un cambio realmente. Un avivamiento, que la iglesia fuera avivada. La número 9 dice, escriba las tres enseñanzas que Martín Lutero restauró. ¿Se acuerdan de ellas? Escríbanlas ahí, las tres. La primera, ¿cuál fue? Solo las escrituras. La segunda, solo la fe. Y la tercera, solo la gracia. Amén. Y ahí arriba, ya lo leímos, ¿no? ¿Qué significaba esa frase de solo las escrituras? Era la Biblia la única que tenía autoridad para que nos guiara, para que nos enseñara. No lo que hacía la tradición y lo que hacían otras cosas. Solo la fe nos enseñaba a nosotros a que teníamos que reconciliarnos con Dios y por eso el justo por la fe podía vivir. Y por eso también el favor de Dios era muy grande. Por eso nos enseñaba que uno podía estar bien con Dios por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, que había sido morir por nosotros.
porque Él nos dio su vida gratuitamente. Él no nos cobró a nosotros por la salvación. ¿O ustedes tuvieron que pagar un precio por ser salvos? No, ¿cierto? O ustedes se convirtieron y dijeron, Señor, yo quiero seguir la vida porque es por gracia, es un regalo de parte de Dios. Amén. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, hay otro subtítulo después de la reforma de la iglesia que dice cambios en la organización. Vamos a leer ese pedacito ahí. El micrófono, ¿quién lo tiene? Cambios en la organización. ¿Qué dice? Lutero alentaba el regreso a las enseñanzas y las prácticas bíblicas. Las prácticas paganas fueron rechazadas y los ídolos lanzados fuera de los templos. Tanto a los monjes como a las monjas se les ordenó que salieran a ministrar al mundo. Amén, ¿sí ve? Que salieran a ministrar al mundo, ¿no? Por eso dice, los protestantes rechazaron o dejaron de practicar costumbres que no se basaban en la Biblia. La idolatría no se basaba en la Biblia. Antes Dios siempre rechazó la idolatría, siempre les dio duro porque ellos empezaron a ser idólatras, a hacer ídolos y a cambiar a Dios por los ídolos. Eso es algo que a Dios abomina, no le gusta para nada. Entonces por eso los protestantes rechazaron todas esas prácticas y todas esas costumbres que no tenían ningún fundamento en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Dice, el dirigente de la iglesia en el occidente rechazó este movimiento. ¿Quién era ese dirigente de la iglesia en el occidente? El Papa, sí, lo que llamamos hoy el Papa. Él se convirtió en el dirigente de la iglesia que hasta hoy es un dirigente de toda la iglesia católica en el mundo. Y todavía sigue rechazando las cosas del Señor. El dirigente de la iglesia en Occidente rechazó ese movimiento, pero Lutero dijo, debemos obedecer a la Biblia antes que al hombre. Lo que dijeron Pedro y Juan cuando fueron confrontados. Cuando les prohíben hablar del Señor, dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Listo, sigamos ahí en ese parrafito. Si quieren me ayudan a leer por párrafos. Leemos todos un párrafo, ¿le parece? Voy a empezar. Dice, los protestantes descubrieron muy pronto que necesitaban organizarse. Debido a las costumbres de cada país, se desarrollaron diversos tipos de organización. Algunos querían apegarse al sistema que por tanto tiempo habían conocido. Sigan. Deseaban a un líder fuerte que pudiera dirigir a los líderes de cada región. Estos líderes regionales, a su vez, gobernarían sobre otros. En esta forma de organización se destaca un fuerte liderazgo central. Amén. En Suiza, donde Juan Calvino dirigió a los protestantes, se desarrolló otra forma de organización. Suiza se ha caracterizado por su antigua tradición de permitir a sus ciudadanos que escojan a sus propios líderes. Ok, sí, comenzó a haber una organización de la iglesia. En Suiza, donde Juan Calvino dirigió a los protestantes, se desarrolló No, eso lo leyó Maricel. la organización de la iglesia bajo Calvino les permitía a los miembros de la iglesia que escogieran a sus propios líderes, quienes a su vez escogían a los líderes regionales y nacionales. En esta forma de organización se les da más poder a los líderes locales. Amén, tremendo, ¿no? Dice, en otras partes de Europa se desarrolló otra forma de organización. En este caso no se concedía autoridad a nadie más fuera del círculo de miembros de la iglesia. Se empezaron a formar concilios, cosas así como... Por eso es que surgen en la iglesia católica los obispos, los cardenales, toda esa jerarquía que estaba en contra de los protestantes. ¿No deseaban?
No deseaban a ningún dirigente nacional ni relación con ningún rey. En esta forma se le da más poder a cada congregación local. Cada grupo buscó en la Biblia apoyo para su sistema y todos encontraron por lo menos una parte. Ok. Dice el Nuevo Testamento. Bueno, léelo. El Nuevo Testamento no especifica el tipo de organización que cada iglesia debe adoptar. La organización debe ajustarse a las necesidades del grupo. Si un cristiano se cree más espiritual porque se apega a cierto tipo de organización, está en un error. Amén. ¿Sí ven? Entonces ahí comienza. Por eso es que uno dice, bueno, nosotros pertenecemos a Veraca, pero la Iglesia Ministerio Misión Mundial Veraca es una organización. Pero esto no quiere decir que nosotros solamente tenemos la verdad o que solamente nosotros hacemos así las cosas. Tratamos de apegarnos a la Biblia y de leer la palabra y de practicarla y de hacer y de enseñar una doctrina sana. Pero estas organizaciones, dice que si algún cristiano se cree más espiritual, y a veces pasa, ¿no? La gente sigue más al hombre que a Dios. Uy, porque ese es un doctor en teología, es un PhD en divinidades, es un no sé qué, ¿sí? Falta que digan, no, es que estuvo con el Altísimo en persona, ¿no? Y habló con él. Entonces la gente sigue a veces a esa clase de personas en vez de seguir a Dios. Y ese es un grave error. Por eso hay gente que se cree tan espiritual que dice que como por ejemplo esta secta que tenemos aquí que se llama Creciendo en Gracia, ¿no? Que el dirigente de esa secta dice que él es Jesucristo. Es un error gravísimo, ¿no? Porque se cree súper espiritual. Bien, están en un error. La iglesia de Corinto se enfrentó a este mismo problema. Vamos a leer 1 Corintios 1:12. 1 Corintios 1:12. Dice, mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no soy, ¿cómo es? Yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro, y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Amén. ¿Tiene otra versión ahí? Bueno, dice, los cristianos descubrieron que las partes más importantes de la organización de la iglesia son la armonía y el amor. Es que hasta en el momento, cuando se predicaba el evangelio, en los tiempos de Pablo también pasaba eso, ¿cierto? Como Apolos era también un predicador, como Pedro también fue un predicador, como otros fueron predicadores, entonces la gente decía, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro. Y realmente lo que nosotros debemos ser, somos de Cristo. ¿Sí? No somos de nadie. Por eso es que a veces cuando hay gente que utiliza este término que es muy común y a veces lo hemos leído así como, o lo hemos escuchado mucho hasta en la iglesia, ¿no? Es que es mi pastor, mi pastora. No, él es el pastor y la pastora. Pero cuando uno dice mi pastor, está como no diciendo, no, mi pastor es Cristo, no es el pastor Hernando, la pastora Aura, ¿cierto? Mi pastor es Cristo. Él es el pastor dirigente de la iglesia. Pero puede llegar a suceder, ¿no? Y bueno, uno ya lo toma porque a la gente le gusta decir, mi pastor, mi pastora, pero es muy común. Y no debería ser así, sino debería ser, no, mi pastor es Cristo. O sea, yo soy de Cristo, no soy de Apolos, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Soy de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice que los corintios descubrieron que las partes más importantes de la organización de la iglesia son la armonía y el amor. Amén. Bien, vamos a mirar la aplicación de esto que hemos estudiado y es responder la pregunta número 10. ¿Qué dice la pregunta número 10? Ok. A. Las iglesias que crecen necesitan organización. B. Existen ciertas clases de buena organización. C. La organización debe ajustarse a las necesidades del grupo. Y D. La armonía y el amor son más importantes que el tipo de organización. Tú dices la D, cierra la D entonces. A ver, vamos a mirar la respuesta, a ver cuáles son.
Oh, aquí nos faltó, creo que una pregunta. Ah, no, perdón, no está bien. Ajá. Claro, ¿qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son o cuáles no son? Amén. ¿Y la B? ¿No existen ciertas clases de buena organización? También, son todas, a ver. Todas son verdaderas, todas son respuestas verdaderas, las declaraciones son verdaderas, todas. O sea que la iglesia o las iglesias que crecen necesitan organización. Existen ciertas clases de buena organización. La organización debe ajustarse a las necesidades del grupo, eso es verdad. Y la armonía y el amor son más importantes que el tipo de organización. Exactamente. Entonces son todas declaraciones muy correctas. Ahora, aquí dice algo interesante. Investigue la forma de organización de la iglesia en su comunidad. ¿Qué clase de organización tenemos nosotros? Y hagámonos esta pregunta. ¿Se ajusta a las necesidades del pueblo? Entonces, únase a ella y apóyela decididamente. Eso sería como si algunos no fueran todavía miembros de la iglesia de Veraca. Amén. Bien, uy, se pasó el tiempo como rápido. Vamos a ver, si alcanzamos a ver la parte de... Sí, si alcanzamos. Ok, vamos a ver de el avivamiento de la iglesia, que es el objetivo número 4. Objetivo número 4, ¿qué dice? Explicar por qué se necesitaba un avivamiento. O sea que todo esto lleva a que la iglesia se avive o tenga un avivamiento. Explicar por qué se necesitaba un avivamiento. Desde el tiempo de la reforma de Martín Lutero, han ocurrido nuevos avivamientos en la iglesia. Dios permitió el surgimiento de nuevos grupos para que enseñaran las verdades bíblicas que no se estaban enseñando. Por eso vamos a ver aquí 2 de ellos. Amén. Entonces, aquí en el avivamiento de la iglesia hay que explicar por qué se necesitaba este avivamiento. La pregunta es, ¿se necesita un avivamiento para hoy, en la iglesia de hoy? ¿Cierto que sí? Se necesita que la iglesia se avive. Uno es el movimiento evangélico, ¿cierto? ¿Qué dice? Cuando los problemas de la iglesia aumentaron y las normas morales del pueblo se degradaron, Dios llamó a Juan Wesley. O Wesley, muchos le dicen Wesley. Juan Wesley. Sigue. En Inglaterra, en ese tiempo, muchos se consideraban cristianos, pero aunque eran miembros de la iglesia, no eran cristianos verdaderos. Hoy pasa más o menos lo mismo, ¿no? Juan Wesley enseñó que debían experimentar un encuentro con Dios. Bien, entonces mire, paremos un poquito ahí. Dice que Dios llama a un hombre. En este caso fue Juan Wesley, que era un predicador en Inglaterra, ¿sí? Y lo llama con un propósito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también muchos iban a la iglesia y decían, sí, yo soy cristiano. Pero aunque eran miembros de una iglesia, no eran verdaderos cristianos. Y hoy pasa lo mismo. Hoy las iglesias están llenas de mucha gente, pero no son verdaderos cristianos. Uno va a meter la mano y son pocos los que uno saca, ¿no? Y uno dice, ¿y toda esta cantidad? Pues muchos son simpatizantes, a otros les gusta el show, a otros les gusta porque allí cantan así, porque allí alaban así, porque allí hacen esto, hacen lo otro. Y más van es como por, yo diría no van a la iglesia por el Señor, sino van es como a mirar qué programa hay hoy en la iglesia, ¿sí? Y eso es un problema grave. Entonces, por eso Juan Wesley se levanta y lo que él enseña es lo que también Martín Lutero enseñaba, ¿no? A tener un encuentro con Dios. Realmente experimenten los que vienen a la iglesia un encuentro con Dios. Eso era lo que él decía. Encuéntrense con Dios. Amén.
¿Qué más dice? Predicó. Predicó fuera de los templos, bajo cualquier circunstancia. Llevó el evangelio a todas las personas de todas clases sociales. ¿Sí ve? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer y nos ha faltado. Claro, uno a veces dice, bueno, yo le he predicado a mi jefe y mi jefe es de estrato 5, o yo le he predicado, pero hoy muchos no lo hacen. Y uno debe dar un buen testimonio y hablarle a las personas, no importa si son pobres o ricos. Dios nos llamó a hacerlo y esto lo hizo Juan Wesley. Predicarle desde el más pobre hasta el más rico. Amén. Todas las clases sociales, y él no lo hizo solo dentro de la iglesia, afuera. Y hoy nos falta aprender cómo hacerlo afuera también. Amén. Sigamos. Viajó a caballo por todo el país. También escribió libros, fundó escuelas y ayudó a los necesitados. Amén. Era un hombre tremendo. ¿Qué más dice? Produjo un cambio espiritual en toda la nación. Por eso se le llama a él uno de los avivadores de ese siglo, ¿no? A Juan Wesley. Porque produjo ese cambio espiritual en la nación. Dice que el crimen disminuyó, el alcoholismo desapareció en ciertas regiones y los lazos familiares fueron fortalecidos. Entonces mire lo que puede hacer un hombre o una mujer llamado por Dios o llamada por Dios para que cambie algo. Nosotros deberíamos hacer como una oración y decirle, Señor, ayúdanos a hacer un cambio ahí donde estamos, en el negocio, en el barrio, con los vecinos, donde vivimos. Ayúdanos a hacer un cambio, ¿sí? En la familia misma de nosotros, que podamos ver la bendición y el cambio que puede haberse. Pero hoy no lo vemos porque no hay un avivamiento. Entonces se necesita decirle, Dios, tú que eres el Dios del avivamiento, avívanos a nosotros, que el avivamiento comience realmente por nosotros, iglesia, por nuestras vidas, cada uno donde está, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la calle, en el vecindario, donde sea que vayamos, nosotros seamos portadores de esa luz, de ese avivamiento, de ese poder de Dios, de ese fuego, para que otros crean y las cosas comiencen a cambiar. ¿De acuerdo? Amén. Bien, vamos a la aplicación entonces. Y la número 11, la pregunta número 11, ¿qué dice? Explique por qué se necesitaba un avivamiento en los días de Wesley. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Aumentaron las normas morales del pueblo y se degradaron. Porque, sí, esa es una parte de la respuesta. La respuesta correcta es esta. Porque habían muchos miembros de la iglesia que decían que no eran verdaderos cristianos. Decían ser cristianos, pero no eran verdaderos creyentes. Y la otra, ahí mismo en esa 11, es que esas normas morales se habían degradado. Entonces, por eso era importante que viniera un avivamiento en los días de Wesley, porque habían sucedido esas dos cosas. La degradación moral era terrible, pero también muchos decían, no, yo soy cristiano, pero no eran creyentes verdaderos, solo eran asistentes, o lo que llamamos hoy simpatizantes, ¿no? Eso es lo que puede ser. Muy bien. Aquí hay algo para reflexionar y dice, piense en las necesidades espirituales de la comunidad o región. En ese caso aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso su iglesia necesita un avivamiento? Pídele a Dios en oración que prepare a un cristiano como Juan Wesley para cambiar a su comunidad. Vamos a pedirle, pero ¿qué tal Dios diga? No, es usted, porque no somos nosotros también los que podemos hacer un cambio en nuestra comunidad. ¿No les parece que podemos hacerlo? Amén. Muy bien. Ahora vamos a orar por eso también. El movimiento pentecostal es la otra. ¿Se acuerdan que primero era el movimiento evangélico? Ahora el movimiento pentecostal. ¿Qué enseñaba el movimiento pentecostal? Dice, bueno, léelo, pero con el micrófono. Míralo acá, míralo acá. Dice, durante el siglo XIX la iglesia envió a muchas personas a predicar en los lugares nuevos. Los misioneros de Norteamérica y Europa establecieron nuevas iglesias en África, Asia y en muchas islas.
A principios del siglo XX, Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Ocurrió al mismo tiempo en muchas partes del mundo. Muchos cristianos experimentaron lo mismo que los primeros discípulos en el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. Recibieron los dones del Espíritu Santo y el poder para testificar. A este movimiento se le conoce como el movimiento pentecostal. En la actualidad se ha extendido por todo el mundo. Desde 1950 muchos grupos de creyentes han recibido esa misma experiencia. Este movimiento está ayudando a la iglesia a prepararse para la venida de Cristo. Amén. Entonces mire lo que dice el movimiento pentecostal. ¿Sí ve? Se extendió por todas partes. Pero pasó algo, pasó lo que pasó en Pentecostés, ¿no? Recibieron los dones del Espíritu Santo, fueron llenos de la unción para poder salir y testificarle a otras personas. Y por eso dice que desde 1950 muchos de esos grupos de creyentes habían recibido esa experiencia. Ahora, yo digo que la iglesia hoy está muy dormida y no hemos recibido esa experiencia de la unción del Espíritu Santo. Y por eso, es más, es que casi nadie la anhela. Dice, no, pero pues sí, el Espíritu Santo tan lindo, es la tercera persona de la Trinidad, es el que nos da poder, pero no pasamos de ahí. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos levante. Yo creo que en este movimiento pentecostal también surgen los misioneros, ¿cierto? Surgen los misioneros. Entonces uno dice, sí, mira qué pasó de... bueno, las llaves están ahí al lado del computador. Entonces surgen los misioneros que son los que van a llevar el cambio a otras personas. Amén. Muy bien. Bueno, eso es la alarma que nos está diciendo que ya casi vamos a terminar. Si quieres dejar ahí un poquito ahí abiertico como para que miremos. No, pero no tanto, sino un poquito. Por ahí. Sí, véanlo así. Bien. Vamos a terminar leyendo lo que dice esta parte, o mejor, la última parte, que dice que este movimiento está ayudando a la iglesia hoy en día a prepararse ¿para qué? Para la venida de Cristo. Entonces, por eso es que el ambiente pentecostal, el movimiento pentecostal, y se llama así es porque todos esos que son pentecostales, no es que sean una secta o una cosa rara, sino que son llenos del Espíritu Santo, son avivados y salen a predicar el Evangelio, salen a hablarle a la gente, salen para decirle, mire, Cristo viene pronto, prepárate. Cristo viene por la iglesia, estemos preparados. Y es lo que estamos viendo en los finales de este tiempo. Amén. Vamos entonces a la aplicación última, que es la pregunta 12. Dice, ¿cuál es la experiencia espiritual por la que es conocido el movimiento pentecostal? ¿Cuál creen ustedes que es la experiencia? Sí, escríbanlo ahí. ¿Porque son qué? Amén, son llenos del Espíritu Santo. Creo que esa es la razón fundamental. Esa experiencia espiritual por la que es conocida este movimiento es porque todos los que estamos en este movimiento pentecostal hemos sido llenos del Espíritu Santo. Amén, sí, pues con la llenura del Espíritu Santo es suficiente, ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Bien, iglesia, aquí estamos terminando ya entonces la segunda lección y nos preparamos para ver la tercera. Espero que en esta breve historia, como dice al final acá, de la iglesia, le haya beneficiado. En ocasiones la iglesia ha hecho cosas que no glorifican a Dios, pensemos en eso, ¿no? Hemos de aprender lecciones arrancadas de este pasado a fin de no repetir los mismos errores. Ojalá no los repitamos nunca. Además, hemos de ser comprensivos con los creyentes que pertenecen a otros grupos. Aunque la organización sea diferente, todos podemos pertenecer a Cristo, excepto que sea una secta, no o sea alguien que predica una herejía, algo raro. Pero somos cristianos, somos hermanos. El cristiano no solo recibe su dirección a través de la historia, sino de toda la Biblia. ¿Sí ves? En la siguiente lección vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. ¿Saben? En la tercera lección vamos a ver qué es la iglesia. Y eso es importante que todos lo sepamos
y lo tengamos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar el evangelio a alguien le dice, ¿usted a qué iglesia pertenece? Y si tú no sabes qué es la iglesia, la gente le puede preguntar, ¿y qué es la iglesia? Usted dice, no, la iglesia es un lugar donde vamos. No, la iglesia es tal, soy yo. No, la iglesia. En esa lección número 3 vamos a aprender qué es la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces ahí dice que en esa lección estudiaremos lo que la iglesia dice acerca de la iglesia. Pero antes de concluir esta lección vamos a orar para que Dios nos use en la obra a través de su iglesia en nuestra comunidad. Amén. Vamos a ponernos sobre los pies los que estamos aquí. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a pensar en las necesidades espirituales de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, de nuestro barrio. Y que le pidamos a Dios en oración que nos prepare a nosotros como cristianos para tratar de cambiar esta comunidad. Hoy todo el mundo quiere hacer un cambio y ahorita todo el mundo está yendo a las iglesias y está viniendo y está en la calle yendo a los negocios diciendo, mire, yo soy el cambio, voten por mí. ¿Sí o no? Y son solo promesas y promesas y promesas y cuando vamos a ver y suben y son elegidos, se olvidaron de todo lo que dijeron. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos muestre las necesidades y ve, no tanto las materiales, sino las espirituales para que la gente cambie. Padre, te damos gracias en esta noche. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres las necesidades espirituales de esta comunidad del barrio Santa Sofía. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque nosotros necesitamos primero un avivamiento como miembros de la iglesia Veraca. Y te pedimos en oración, Señor, que prepares cada cristiano, cada creyente para salir con la palabra en su boca, para predicarle a las gentes y traer a otros a este lugar, Señor. Ayúdanos a predicar el verdadero evangelio, que es el Cristo que resucitó y murió por nosotros según las Escrituras. A ese Cristo es que debemos predicar. Esas son las buenas noticias de salvación. Ayúdanos y levanta hombres y mujeres que sin miedo prediquen la palabra. Toca el corazón de la iglesia, toca a los hermanos en el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias por aprender un poco de la historia, pero más de lo que glorifica a Dios en el nombre de Jesús. Ayúdanos, te damos gracias en esta hora y en esta noche y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, Dios los bendiga. Espero que esta enseñanza nos ayude. Repasémosla, digámosle, Señor, gracias. Ayúdanos a ser las personas que vamos a ir y predicar a las personas como iglesia, a otros que necesitan. Y por eso necesitamos conocer un poco la historia de la iglesia, pero saber lo que se dijo también de la iglesia, que era solo escritura, solo fe y solo gracia. Dios los bendiga. Vamos a terminar en esta noche alabando a nuestro Dios y dándole la gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Dios los bendiga a todos. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Y tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Y sobreabundantemente se cosechará,
hijos hoy derramará. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.